California es un imperio financiero de 4 billones de dólares. La cuarta economía más grande del planeta, produce más riqueza que toda la nación de Japón. Ahora, Sacramento está diseñando un auge forzado de energía verde. La estrategia es brutal pero matemáticamente simple. Asfixiar el suministro nacional de petróleo del estado. Obligar a que el precio de la gasolina se dispare. Hacer que conducir un auto de gasolina sea tan económicamente doloroso que la clase media no tenga otra opción más que hacer la transición a los vehículos eléctricos. Durante décadas, los políticos prometieron que este cambio sería una evolución perfecta, pero justo ahora, el estado dorado se está haciendo pedazos por la fuente de energía más negra y antigua de la Tierra. A medida que el mercado mundial del petróleo se fractura, la onda expansiva ya ha golpeado. Mientras que el precio promedio nacional de la gasolina actualmente se sitúa cerca de los $4 por galón, el promedio del estado de California acaba de romper la barrera de los $6, encerrando al estado en una trayectoria devastadora hacia un galón de $8. ¿Cómo un estado con una riqueza interna tan masiva diseñó un sistema tan frágil que un solo impacto geopolítico podría llevar a la bancarrota a su clase trabajadora? Esto es Lawrence Reporting. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Para entender la amenaza de los $8, tienes que observar cómo California se aísla activamente a sí misma. Los analistas de energía se refieren al estado como una isla energética funcional. A pesar de ser parte de la nación productora de petróleo más grande de la Tierra, hay 0 oleoductos interestatales de crudo que conecten a California con las masivas y baratas reservas en Texas o Dakota del Norte. Las montañas rocosas los bloquean físicamente. Además, una ley marítima centenaria llamada la Ley Jones hace que sea increíblemente difícil y prohibitivamente caro enviar petróleo estadounidense desde la costa del Golfo. Pero el aislamiento también es químico. La ley de California exige una fórmula de combustión limpia muy específica conocida como la mezcla CARB. Debido a que este combustible de especialidad es tan complejo y caro de refinar, casi ninguna instalación fuera del estado se molesta en fabricarlo. Cuando llega el verano, el estado requiere una formulación aún más estricta con una menor presión de vapor rate para prevenir el smog, elevando los costos de fabricación aún más. Esto significa que California está completamente a merced de su propia y menguante flota de refinerías nacionales. Cada barril procesado debe provenir de perforaciones locales, o ser importado en enormes petroleros oceánicos desde el extranjero. El aislamiento físico es solo la mitad de la trampa. La otra mitad es la burocracia. Mientras lucha por lograr la neutralidad de carbono para el año 2045, la administración del gobernador Newsom está estrangulando activamente la producción de petróleo en tierra. California ha implementado las regulaciones ambientales más estrictas de los Estados Unidos. El proyecto de ley del Senado 1137 prohíbe completamente la aprobación de nuevos pozos petroleros a menos de 3.200 pies de hogares y escuelas, congelando efectivamente la expansión nacional. Exactamente al mismo tiempo, el estado penaliza fuertemente el producto refinado. Los conductores de California pagan el impuesto base a la gasolina más alto de la nación, más de 70 centavos por galón. Pero el verdadero costo oculto radica en los gravámenes ambientales. El estado opera un programa masivo de límites y comercio y un estándar de combustible bajo en carbono muy controvertido, o LCFS. En julio de 2025, los reguladores endurecieron agresivamente este estándar. Modelos económicos independientes de la Universidad de Pensilvania advirtieron que estas nuevas reglas podrían llegar a sumar hasta 85 centavos por galón. Estos no son solo impuestos, son sanciones financieras intencionales diseñadas para obligar a los conductores a dejar los autos de gasolina. A principios de 2026, llegó el escenario de pesadilla. El presidente Trump se ha jactado frecuentemente de que los Estados Unidos son totalmente independientes en materia de energía, afirmando que solo alrededor del 1% del petróleo estadounidense pasa por el estrecho de Hormuz, pero omite una realidad geográfica aterradora. Ese 1% va casi exclusivamente a California. Debido a que el estado está físicamente separado de los oleoductos de Texas, depende en gran medida de esos buques cisterna extranjeros. Cuando la escalada del conflicto con Irán interrumpió esa ruta de navegación de Medio Oriente, la red de seguridad de California desapareció. Incluso con un alto el fuego temporal en abril, la crisis de suministro ya es un hecho. Simultáneamente, las principales refinerías nacionales anunciaron cierres permanentes. Entra el gobierno federal.
El presidente Trump no solo invocó la ley de producción de defensa, él forzó la apertura de las válvulas. A mediados de marzo, el oleoducto Sable Offshore cerca de Santa Bárbara está bombeando activamente 50.000 barriles de petróleo al día. La administración Trump está enviando crudo nacional directamente a las bases militares en este momento, eludiendo por completo las regulaciones ambientales de California. El gobernador Newsom condenó la acción federal como ilegal y está demandando activamente para detener el flujo, prometiendo asegurar que todas las plataformas en el mar sean desmanteladas para el 2045. Pero las consecuencias de esta guerra interna no se detienen en la frontera del estado. Mientras California se aísla de las importaciones de crudo, actúa como el principal centro de fabricación de todo el suroeste. Cuando la red energética de California se fractura, el radio de la explosión golpea inmediatamente a Nevada y Arizona. Nevada es un mercado completamente cautivo, importando un asombroso 86% de su combustible de transporte directamente desde California. El estado tiene prácticamente cero reservas de petróleo crudo y ninguna refinería de gasolina. El sur de Nevada obtiene aproximadamente el 90% de su combustible, incluyendo el combustible de aviación que alimenta el enorme aeropuerto de Las Vegas, de una única fuente, el oleoducto CalNev, que se origina en Los Ángeles. Cuando una refinería de California cierra, el combustible que fluye por esas tuberías cae instantáneamente, provocando masivos picos de precios en Las Vegas y Reno. Arizona está atrapada exactamente en la misma trampa de combustible de especialidad. California suministra aproximadamente el 33% de la gasolina de Arizona y el 50% de su diésel. Debido a que el condado de Maricopa requiere mezclas muy específicas de combustión limpia para cumplir con los estándares de calidad del aire, Phoenix no puede reemplazar fácilmente la gasolina de California con combustible más barato traído en camiones desde estados vecinos. A medida que la capacidad de refinación de California entra en un declive terminal, los legisladores tanto en Nevada como en Arizona están entrando en pánico. Están lanzando desesperadamente fuerzas de trabajo de emergencia para romper sus ataduras al estado dorado, corriendo para construir redes como el oleoducto Western Gateway para bombear combustible refinado directamente desde Texas y evitar a California por completo. Esto nos lleva a la pregunta más crítica: ¿cómo están manejando esta misma transición climática otros estados productores de petróleo y naciones extranjeras? El contraste es asombroso. Mientras California intenta matar a su industria de combustibles fósiles, estados como Texas, Dakota del Norte y Luisiana están adoptando un enfoque de todas las opciones anteriores. Están manteniendo sus economías en auge bombeando cantidades masivas de petróleo, pero están invirtiendo miles de millones en redes de captura y almacenamiento de carbono a lo largo de la costa del Golfo para bombear las emisiones a las profundidades del subsuelo. Más al sur, México está ignorando por completo los objetivos climáticos inmediatos, construyendo masivas refinerías nuevas propiedad del Estado para garantizar una independencia y soberanía energética total. Mirar a nivel internacional hace que California parezca un caso extremadamente atípico. Consideremos a Noruega. Noruega es un líder global en la lucha contra el cambio climático y la adopción de BE. Sin embargo, están expandiendo agresivamente sus perforaciones en el mar del Norte, al tender masivos cables de energía submarinos para electrificar las plataformas, hacen que el proceso de extracción sea casi en su totalidad neutral en carbono, vendiendo el petróleo con un recargo para financiar un fondo soberano de $1,5 billones que paga por toda su red de seguridad social. Pero California rechaza explícitamente estos modelos. Los legisladores argumentan que la captura de carbono es un callejón sin salida climático que actúa como una cortina de humo para mantener operando una infraestructura obsoleta. Captura los gases de efecto invernadero pero no detiene el smog tóxico y localizado que causa asma severa en comunidades de primera línea como el condado de Kern. Además, bombear carbono a las profundidades subterráneas introduce un nuevo y aterrador riesgo de rupturas explosivas de tuberías en vecindarios residenciales. California también rechaza vehementemente el modelo de Noruega. Los legisladores argumentan que el riesgo de que un solo derrame en el mar acabe con la multimillonaria economía costera supera con creces cualquier recompensa. En última instancia, Sacramento ve la expansión continua como un fracaso moral, argumentando que es hipócrita exigir que el resto del mundo haga la transición a la energía verde mientras el Estado continúa lucrando con la excavación de nuevos pozos. Y si miras los datos económicos en bruto, los legisladores tienen evidencia masiva de que su inflexible estrategia en realidad está funcionando. La economía verde está explotando. El Estado ahora emplea a más de 500,000 de trabajadores de energía limpia, lo que significa que hay aproximadamente
aproximadamente 7 veces más empleos verdes en California que empleos de combustibles fósiles. California también ha reforzado discretamente su red eléctrica. Para finales de 2025, el estado construyó casi 17,000 megavatios de almacenamiento en baterías. En 2025, la red funcionó con 100% de electricidad limpia durante un promedio de 7 horas todos los días. Sacramento ve esto como una prueba absoluta de que se puede matar a la industria petrolera y construir una economía más limpia. California es el indiscutible líder en BE, superando los 2,5 millones de ventas acumuladas. Pero la realidad práctica de este experimento económico se encuentra actualmente al límite. La falla fundamental en la estrategia de Sacramento es el tiempo. Los legisladores restringieron el suministro de petróleo mientras decenas de millones de californianos aún dependen de los autos de gasolina para sobrevivir. Los precios castigadores en los surtidores actúan como una penalización regresiva, aplastando a las familias de bajos ingresos que simplemente no pueden pagar el alto costo inicial de un nuevo vehículo eléctrico. Y a pesar del dolor financiero diseñado para forzar la transición, los consumidores se están resistiendo. El crecimiento de las ventas de BE, de hecho, se suavizó en 2025. En lugar de ser obligados a usar vehículos puramente eléctricos, una ola masiva de californianos se reveló cambiando a los híbridos como un punto medio más barato y pragmático. Puedes ver cómo esta realidad se desarrolla en las entradas de las casas por todo el estado. La clase trabajadora se está aferrando a los viejos autos de gasolina ya pagados para cuando necesitan la potencia, pero están dependiendo de los híbridos más baratos para su viaje diario al trabajo, solo para sobrevivir a las matemáticas en el surtidor. La realidad del mercado se volvió tan brutal que el gobierno federal finalmente intervino. Después de que el Congreso bloqueara el mandato histórico de California para prohibir los autos de gasolina el año pasado, el Departamento de Justicia de Trump asestó el golpe final, presentando una masiva demanda para despojar al estado de la autoridad legal restante para forzar la transición. Simplemente, no se puede excluir a la clase media del mercado de la gasolina mediante los precios, antes de que la infraestructura verde esté completamente lista para recibirlos. La industria petrolera y la clase trabajadora no se irán en silencio. La Asociación de Petróleo de los Estados Occidentales, o WISPA, gastó casi 12 millones de dólares cabildeando a los legisladores en una sola sesión, argumentando que los altos precios de la gasolina en California son el resultado matemático directo del hostil entorno regulatorio del estado, y las grandes petroleras han encontrado un poderoso aliado: los sindicatos de trabajadores de cuello azul de California. El Consejo de Oficios de Construcción y Edificación del estado representa a cientos de miles de trabajadores y están furiosos. Argumentan que el agresivo impulso de Sacramento para cerrar la perforación está abandonando a la clase trabajadora, destruyendo medios de vida sindicalizados y bien pagados mucho antes de que la economía verde haya creado trabajos de reemplazo equivalentes. Enfrentados con el escenario de pesadilla de los precios de la gasolina por las nubes y las consecuencias políticas de una crisis energética masiva, la administración del gobernador Newsom ha sido forzada a retroceder. A pesar de su retórica pública contra los combustibles fósiles, la administración de Newsom acaba de abrir las compuertas. Utilizando un nuevo vacío legal ambiental, los reguladores aprobaron automáticamente 128 nuevos permisos de perforación en el condado de Kern en apenas los primeros 60 días de 2026. Más que en los 3 años anteriores combinados. Los críticos señalan la máxima hipocresía ambiental. Debido a que el estado aún conduce decenas de millones de autos de gasolina, estrangular el suministro nacional simplemente obliga a California a importar aproximadamente el 60% de su petróleo desde naciones extranjeras. Importar petróleo requiere quemar cantidades masivas de combustible pesado para navegar buques cisterna a través del Océano Pacífico, creando una mayor huella de carbono global que perforándolo localmente. La crisis petrolera de California es el choque entre la amenaza existencial de un planeta que se calienta y la aplastante realidad de una familia de clase trabajadora que no puede permitirse ir a trabajar. Mientras el estado intenta navegar por el fin de la era de los combustibles fósiles, el galón de $8 es una inevitabilidad matemática si la presión no se libera. Pero esta trampa energética diseñada es solo el primer dominó. Toda la economía de California se está asfixiando activamente bajo una masiva crisis de deuda pública de $1 billón. La parte 2 de esta investigación exclusiva expone el colapso financiero completo y se estrena este viernes. Queremos saber cómo estos precios están afectando tu viaje diario, ya sea que estés pagando en el surtidor allá en San Diego o mirando desde el otro lado del país. Cuéntanos tu historia en los comentarios de abajo. Asegúrate de estar suscrito para no perderte el estreno del viernes, y gracias por ver el video.